Hola, a todos les saludo fraternalmente en Cristo, deseando que se encuentren bien. Hoy nuevamente nos encontramos con Cristo y su palabra para seguir reflexionando en la vida de Job. Hoy quiero tratar el tema que debemos ser prudentes frente al dolor ajeno. Prudencia frente al dolor. Recordamos la visita de los 3 amigos de Job en un momento muy difícil de la vida de él. Me refiero a Elifaz, Bildad y Zofar, quienes vienen a acompañarle, a consolarle, a darles palabras de ánimo, de aliento, pero nos encontramos con una realidad donde ellos están enceguecidos y tienen sus prejuicios en la forma de entender e interpretar a lo que Job le está pasando. ¿Saben? He conocido tantas personas en mi vida que ellos dicen que lo más importante es ser sincero. Y varios dicen, yo digo las cosas como son, sin pelos en la lengua. Y sin duda que siendo una verdad que hay que decir las cosas como son, pero muchas veces me he dado cuenta que hay una falta de tino que enceguece el tener que decir las cosas precisas, basadas, considerando las circunstancias, tomando en cuenta cada momento y también lo que está viviendo las personas. Sin pelo en la lengua, he visto muchas veces más conflictos que tener solución a los problemas. No estoy diciendo que no hay que decir la verdad ni enfrentarla. Lo que estoy diciendo es que hay que saber ser prudente en qué minutos decirlo. Hay una verdad que uno logra observar en la vida y que frente al dolor ajeno, por una parte nos encontramos que hay una falta de empatía. Nos ponemos en un lugar de nuestra posición donde no estamos sufriendo, donde cada uno está muy ajeno al dolor de lo que nuestro amigo o nuestro prójimo está sufriendo y juzgamos desde nuestra propia posición. Y no somos capaces de colocarnos en los lugares del otro, colocarnos en los zapatos del otro, lo que realmente está viviendo en toda su dimensión. Y juzgamos y damos consejos desde la distancia. Es muy difícil ser empático, porque conocer el 100% la realidad que una persona está viviendo en forma interna y externa es muy complejo. Pero sin duda se busca la máxima cercanía para poder comprender. Y en esta falta de empatía es increíble cómo se quebran tantas relaciones, al interior de la familia, como también con nuestros amigos y también dentro de las comunidades. También lo otro, vemos una realidad que frente a una situación somos muy rápidos para juzgar y juzgamos desde el conocimiento, desde nuestra experiencia, desde nuestra realidad y no sin duda del lugar de Dios o de lo que Dios está mostrando, lo que Él quiere mostrar. Sin duda nuestro conocimiento, nuestra experiencia toman un rol y juegan un papel muy importante a la hora de juzgar. Por eso este juzgar muchas veces lo hacemos a la ligera, sin reflexionar y sin tomarnos el tiempo para meditar. Y, sin duda, lo otro, la falta de tino, yo creo que todos nosotros lo tenemos, en menor grado o en mayor grado. Y en esto es el poder ver que esta falta de tino, sin duda, es un tema, yo diría, que trae una fuerte complicación al no evaluar el momento y genera una tensión. La falta de tino cuando uno cree decir la verdad en su momento oportuno y asegurando que las cosas son así como uno las cree, no lo son. Porque uno tiene que comprender el momento, uno tiene que comprender a la otra persona, pero la falta de tino está presente en nuestra realidad. Esta realidad falta de tino, el juzgar rápidamente, la falta de empatía, es un problema de nuestra sociedad actual y que no queda ajeno, primero, a nuestra vida como iglesia y tampoco en nuestras vidas familiares y en nuestras relaciones como amigos. Vamos directo al texto bíblico que hoy nos convoca. Nosotros nos encontramos con
Job sufriendo y vienen sus amigos a visitarle. Elifaz, muy prudente, muy caballero, él le dice, ¿sabes qué? Lo que tú sembraste estás cosechando. Se lo dice diplomáticamente. Job reacciona a esto, diciendo, pero si yo soy inocente, pero él lo hace con una vehemencia, lo hace muy fuerte. Y en esa reacción, cuando él termina, viene el discurso de su segundo amigo. Es Bildad. Y aquí nosotros, Bildad, es un hombre devoto, es un hombre tradicionalista, un hombre muy apegado a sus tradiciones, y él ve las cosas blanco o negro. No ve el tamiz de colores ni la degradación de colores. Para él las cosas son blanco y son negro. Y él se enorgullece de ser un hombre franco y que anda sin rodeos. Y en esa realidad es que le responde a Job, pero le responde duramente. Aquí nos encontramos con un amigo que sin duda ama a Job, pero él en su dureza no se pone en el lugar de Job, juzga la vida de Job, la que está teniendo en ese minuto, y es duro con sus palabras. ¿Y qué es lo primero que él hace? Reprende a Job. Y él, principalmente de los versículos del 1 al 7, le dice, pero Job, si tú fueras justo, Dios te bendeciría y te defendería si tú fueras justo. Porque Bildad lo que está haciendo es que la confianza está puesta en la justicia de Dios. Y Dios, por lo tanto, va a retribuir con bendición al hombre de bien o la mujer de bien. Y va a retribuir con su juicio al hombre y la mujer de mal. Sin duda basado en el mismo principio que Elifaz le planteó a Job. Lo que tú siembras, cosechas. Entonces, en esta realidad, fíjense lo que muy bien dice Bildad en el versículo 4. Si tus hijos no hubiesen pecado contra Dios, esto no lo hubiera pasado. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué manera de emitir un juicio tan fuerte! Si tus hijos pecaron contra Dios, ellos sencillamente recibieron lo que se merecía. ¿Qué sabe él del pecado de los hijos de Job? Job sí tenía una conciencia de que sus hijos podían haber pecado en su corazón, por eso él ofrecía holocausto, ofrecía oración, se acercaba a Dios, se arrodillaba a Dios para pedir perdón. Él reconoce que podían haber pecado, pero no hay antecedente bíblico ni la escritura que nos diga que pecaron. Nosotros tenemos muy claro, porque la historia como la vemos a la distancia, sabemos que aquí hay una realidad de un plano espiritual. Pero Bildad, los otros amigos de Job y Job no lo entendían, ni la señora de Job, y todos los que estaban ahí alrededor de Job no lo entendían, no podían entender esa realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él va y juzga. Tus hijos mueren porque pecaron. Miren lo duro que es. Él sin duda basó su juicio en base a sus preceptos, sus conceptos, y no tuvo pelo en la lengua de decírselo a Job. Un hombre que sin duda lo había perdido todo, un hombre que en vez de tener hijos tenía tumbas, y en vez de tener nada, en vez de tener riqueza, no tenía nada, lo había perdido todo. Duro, duro, porque a pesar de lo que les tocó vivir como familia, le dice, tus hijos pecaron. Pero luego le dice, ¿sabes qué? Pero en esto Dios te puede recompensar si tú te arrepientes. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete del pecado de tus hijos, de tu pecado, arrepiéntete. Y si tú te arrepientes, Dios te volverá a mirar. Dios volverá a colocar su gracia sobre ti. Y por eso le dice, vuelve tu mirada a Dios. Si pides perdón, el Todopoderoso te hará justo, te hará recto y te defenderá y te restablecerá en el lugar que te corresponde. ¡Wow! Un llamado al arrepentimiento, un par de cosas que juzgarlo más. Entonces, aquí viene un tema que nos encontramos, que Bildad está muy apegado a lo que en él confía, más que en la palabra. Fíjense bien lo que dice del versículo del 8 al 10. Job debería respetar la sabiduría antigua.
Entonces, él estaba seguro que lo que él aprendió del pasado, de lo que él recibió de las personas que vivieron antes que ellos, era una gran verdad. Acuérdense bien, ¿cuál es la gran verdad que está en juego aquí? Lo que tú siembras, cosechas. Una verdad de los antiguos. Entonces, Job le dice, respeta lo que están diciendo los antiguos, reflexiona, medita y considéralo y cambia tu camino. El hecho de que se mencionan los años atrás, ya, aquí nos encontramos con un tema que es delicado. No todo lo que nosotros recibimos como conocimiento de nuestros antepasados es correcto. ¿Sí? Hay cosas del pasado que tienen gran sabiduría, a mí no me cabe duda, pero hay cosas del pasado que sencillamente no son verdad y no están sujetas a la verdad. Por eso nos encontramos con muchas teorías del pasado que hoy día no tienen ningún, no tienen ningún fundamento y no tiene nada que aportar. Uno, porque fueron teorías mal fundadas, y segundo, porque no logran entender cómo avanzan los tiempos de Dios y cómo avanza la humanidad. Entonces, la sabiduría de los antiguos es una sabiduría que tenemos que poner en la balanza. Entonces, pero para él, sin duda, Bildad, todo era cierto. Confía en la tradición, confía en todo aquello que ya había sido probado y no estaba dispuesto al cambio. Por eso le dice a Job, respeta esa sabiduría. Y si la respetara, Dios te volverá a bendecir. No encontramos con esta realidad para Job, ¿ya? Y Bildad hace otra cosa, que él aplica la sabiduría del sentido común a la situación de Job. Miren, en vez de tener un momento de Bildad, de tener un momento de reflexión, de oración, de meditación, de buscar a Dios, de pedirle a Dios, Dios ilumíname en este camino, él ocupa el sentido común para juzgar a Dios, a Job, que es lo que está haciendo con los recursos netamente humanos para juzgar a su amigo. Y su amigo, como les digo siempre, Job, pero si yo soy inocente, yo nada he hecho, no sé, ¿qué me está pasando? ¿Ya? Pero ellos no querían comprender. Y Bildad les vuelve a recalcar aquí muy fácil, desde el versículo 11 al 18, la regla de la causa y efecto. Lo que se siembra, se cosecha, aplicada a la situación de Job. Vuelve a insistir en lo mismo. Aquí Bildad ocupa el mismo argumento que Elifaz, el mismo argumento, pero lo aplica con dureza para Job. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que se va dando. O sea, sigue en en lo mismo que ya se ha planteado, pero desde una forma de remecer a Job. Pero no está entendiendo el corazón de Job, no está entendiendo la vida de Job, no está entendiendo nada de lo que está viviendo. Y aquí es cuando él compara al junco, él dice, el junco crece sin lodo. Sin duda él ocupa esta ilustración, ¿verdad? ¿Ya? Que el junco crece, ¿ya? Al lado del río, crece del agua. Y él está planteando dos cosas. Primero, él muestra el principio de la causa de efecto, claro. ¿Por qué? Porque sin duda el junco va a crecer donde hay agua, ¿cierto? Y aquí haciendo referencia a los grandes ríos conocidos de la época, principalmente el Nilo. Y segundo, que el crecimiento del junco es un crecimiento frágil y por lo tanto es una hierba que crece rápido, se seca rápido y muere rápido. Entonces causa efecto por el lugar donde está, pero también una hierba muy frágil y de corta duración. El junco, ¿cuál es el sentido de lo que Bildad le está diciendo a Job? Lo que está diciendo, en otras palabras, en forma muy directa, que Job es un hipócrita, porque no es capaz de reconocer su pecado. Y como su corazón es tan duro, él está siendo hipócrita con Dios y está siendo hipócrita también con su esposa, con su familia, con sus amigos. Entonces, el junco es como el hipócrita. Aquí está, el que hace un mero espectáculo de la fe sin tener una verdadera confianza en Dios. Ahí está el punto. Un mero espectáculo de la fe de Job, ¿ya? Y que sin duda, para Bildad, él no está demostrando su confianza en Dios. En otras palabras,
Si tuviésemos que traducir el efecto del crecimiento del junco a la vida de Job, la cosa es muy dura. Porque en otras palabras le está diciendo Bildad a Job: Job, tú eres como el junco, un hipócrita que crece rápido. Sí, eres como el junco, el hipócrita que está hueco y sin sustancia. Hipócrita que te doblas fácilmente. Hipócrita porque bajas la cabeza y haces duelo y te rajas tus vestiduras y te echas cenizas sobre tu cabeza y te sientas en el suelo con una falsa humildad. Eres hipócrita porque no tienes fruto. ¡Wow! Cuando veo esto, es increíble. Es increíble que por tratar de defender una postura tradicionalista, una forma de ver y entender el mundo, no se respeta ni se entiende al que está sufriendo. Se juzga rápidamente. Sin dudas no se mide lo que está pasando en el corazón de Job. Imagínense, aparte de todo lo que había sufrido, perdió su familia, perdió sus bienes, estaba enfermo, su cuerpo totalmente dolido, su mujer que no soporta la situación. Nos encontramos primero que un amigo lo encara y el segundo a su vez le está diciendo hipócrita, en medio del dolor, hipócrita. Qué fácil decir las cosas cuando uno está lejos. Qué fácil es decir las cosas a la distancia y no ponerse en el lugar del que sufre. En esta realidad, sin duda, Bildad dice una gran verdad. Siendo ya una persona que estaba siendo hiriente con su amigo, de los versículos del 19 al 22, dice una gran verdad: que la promesa de Dios de bendecir a los perfectos. Perfecto es aquel que cumple la voluntad de Dios. Perfecto no es el que falla, porque nosotros somos pecadores y santos a la vez. Perfectos son los que disponemos nuestra vida, nuestros corazones, entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestro ser entero a Cristo para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y que caminando con Él, con la ayuda del Espíritu Santo y la bendición de Dios, vamos por la vida buscando hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y hacer lo correcto. Eso es lo perfecto. No es el que se equivoca nunca. No, para nada. Si ser perfecto, hay uno solo, Cristo. Ya, eso estamos muy claros. Entonces, Cristo, Jesús el hombre, ¿ya? Entonces, nos encontramos con este tema de que dice la bendición de Dios está en los perfectos. Claro, cuando uno lo mira en la escatología, en el fin de los tiempos, la gran bendición vendrá sobre nosotros, porque Cristo ya triunfó sobre la muerte, la resurrección, ¿cierto? Pero también en que los días están siendo guardados por Dios. Y en esto, nosotros nos encontramos que Bildad, en su teología muy simple, él está explicando que hay al final dos clases de hombres: el hombre perfecto, ¿ya? Y el hombre perverso, ¿ya? Pero ambos son iguales por fuera. Solamente Dios quien conoce los corazones de cada uno y le da según se merece. Pero dice que el hombre que se arrepiente, el hombre que es sincero y se vuelve a Dios, es prosperado más que en el primer momento, que cuando tuvo todas las cosas. Su prosperidad llegará a ser grande y su vida será restaurada. Esa gran verdad sin duda ocurrió para la vida de Job. No saben ellos todavía, no saben cómo termina esta historia. Le estoy adelantando las cosas, cómo va a ser el final de esta historia, ¿ya? Pero la cosa es que lo importante en esto es que la vida de Job finalmente restaura. Él está haciendo como una profecía sin saberlo. Él se está adelantando lo que Dios va a hacer sin ni siquiera haber escuchado a Dios. Pero Dios ocupa estas cosas para poder bendecir a sus hijos. ¿Saben? Cuando se ve esta realidad en la vida y cómo podemos aplicarla en nuestro contexto, hay unas palabras de Jesús que son tan importantes y están basadas en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. El juzgar a los demás, ¿ya? Porque eso es lo que está haciendo Bildad de trasfondo, como juzgó a su amigo, ¿ya? Y sin tener pelo en la lengua lo tira, lo dice y lo piensa. Una persona para él honesta y sincera. Pero Jesús, en este contexto de Mateo 7, juzgar a los demás,
nos invita a la prudencia, a tomar una posición de prudencia, de reflexión y basado en la realidad y la verdad. Porque en este contexto primero Jesús nos va diciendo, no seas juez de tu hermano, no seas juez. ¿Ya? Y este texto es el que dice, no saques ya la pelusa, no saques la astilla que tiene tu ojo, digamos, la astilla está en el ojo de tu hermano, sino que mira la viga que tienes en tu propio ojo. A ese texto me estoy refiriendo. Entonces, Jesús está diciendo, no seas juez. ¿Ya? Y aquí no se refiere que no existan tribunales de justicia, no, si los tribunales de justicia tienen que existir para que la verdad salga a la luz y cada uno reciba lo que merece. Pero tampoco no significa que uno no debe tener opinión, sino lo que él está diciendo, si hay que juzgar, que tengamos los antecedentes y que por sobre todas las cosas no busquemos censurar, sino que basados en la verdad, nosotros nos hagamos eh, eh, ideas o conceptos de lo que está ocurriendo basado netamente en aquello que es verídico y no en prejuicios. Entonces, él está censurando, Jesús lo que está censurando es el que nosotros emitamos juicios muy rápido. Y en esto es que nos juzgue, es una orden que Jesús nos invita a no tomen las cosas a la ligera. Pero también en ese mismo contexto de Mateo, el cristiano no debe ser hipócrita. Se nos invita a que no seas hipócrita. Antes de fijarte en el pecado de tu hermano, mira tu propio pecado. Antes de ver la vida de otro, mira tu propia vida. Y esa es una gran verdad. En esto somos muy dados a dar opiniones tan rápidas. Somos muy dados a que 1, 2, 3 elementos nosotros ya tenemos un juicio completo de la vida de una persona, de una comunidad, de una sociedad. Somos dados y lo decimos. Y hoy día, más todavía, que es lo terrible, que nosotros recibimos tanta información por diferentes medios y repetimos lo mismo sin ni siquiera reflexionar lo que está pasando. Ni siquiera reflexionar. Repetimos y lo damos por hecho. Entonces, y por lo tanto no seas hipócrita. Jesús está diciendo, mira tu realidad. Si has de juzgar a tu hermano, ve lo tuyo primero. Y si vas a mirar lo tuyo primero, te vas a dar cuenta lo grande que es tu problema comparado con el de tu hermano. ¡Wow! No a la hipocresía, no el tratar ya de mostrar el pecado de otro, no el tratar de criticar a otro, sino que trabaja en tu propia vida y busca el crecer y busca la santificación. Y Jesús termina diciendo en este texto, el cristiano debe ser un hermano, en el capítulo 5. Y el hermano lo que busca es colocarse en el lugar del otro, ser prudente, decir la verdad continuo. Y también, por sobre todas las cosas, es no mirar las cosas a la ligera. O sea, por lo tanto, sé empático. Juzga con conocimiento. Di la verdad. No es a guardar silencio. No, no se trata de guardar silencio. Lo que se trata es que uno sea prudente y que aprenda de esa prudencia. En esta realidad, el ser hermano, ¿qué significa? ¿Qué sería ser hermano para la realidad de Job? Que sin duda sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, se hubiesen acercado para acompañarle, para escucharle, para invitarle. ¿Qué significa el ser hermano para Job en ese momento? Ellos sin duda tenían su teología, tenían su filosofía en que lo que se siembra se va a cosechar finalmente. Haber sido prudente, porque su amigo le estaba diciendo, pero si yo no pequé, yo soy inocente y no entiendo por qué estoy sufriendo. Y haber tenido ahí la prudencia es, te escucho. Aquí nos encontramos con humildad que cuando replica Job a la primera intervención, lo juzga rápidamente. Tus palabras son impetuosas. Tus palabras no reflejan nada realmente un arrepentimiento. Y aquí era escuchar y haber reconocido no tenemos la respuesta. Y haber dicho, oremos. Y esto yo creo que es una gran aplicación para nuestra vida, porque creo que frente a cualquier cosa
Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero hay que ser sincero, no la tengo. No tengo la respuesta. Y si no la tengo oremos. Y si no la tengo, busquemos en el Señor. Y si no la tengo y nunca me llegó la respuesta, tener la prudencia de esperar por sobre el emitir un juicio muy rápido. ¿Saben? Yo creo que este es un llamado para todos nosotros, porque hoy día nosotros nos encontramos con muchas cosas que tenemos que juzgar. No estoy hablando solamente de la situación que está pasando en la humanidad hoy en día, pero los adultos juzgamos rápidamente a la juventud. La juventud juzga rápidamente a los adultos y ambos tenemos que tener prudencia. Es fácil juzgar cuando las personas toman decisiones y se equivocan, pero muchas veces tenemos que considerar todos los elementos que existen alrededor para poder tener una opinión. Nosotros creo que debemos dedicar un tiempo para poder emitir opiniones, pero antes de emitir la opinión, dedicar un tiempo para poder entender argumentos, pero no solamente argumentos desde el punto de vista del conocimiento humano, sino qué es lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad de iglesia y en nuestra sociedad y en la humanidad completa. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Y entender eso a la luz de todo el plan salvífico de Dios. Ser prudente en que nuestros juicios deben ser emitidos con la verdad y con un corazón amante y con un corazón que busca el bien. Imagínense, quiero tocar el ejemplo solamente hipotético, nada más el ejemplo hipotético. Pensemos que los amigos de Job tenían razón. Lo que tú sembraste, Job, finalmente lo cosechaste. Ya, digamos que tenían razón, pensando en que Job había pecado, hipotético, acuérdense bien. Pero es la manera de acercarse con dureza. No, porque creo que es producir la cercanía, la confianza y acompañar en este dolor para que vuelva las personas a Dios. Cuando todas las personas, hombres y mujeres pecadores, según nos narran los evangelios, cuando personas pecadoras se acercaban a Jesús y buscaban a Jesús en arrepentimiento, ¿cómo los trataba Jesús? Con cuánto cariño. Les decía, yo no te juzgo, anda y no peques más. Esa actitud debe existir entre nosotros los creyentes, esa actitud de ser empáticos, esa actitud de refrenar nuestra lengua en un momento determinado, esa actitud sin duda de actuar más con amor, más que en una forma censura, de una forma que censura o en una forma que es dura. ¿Saben? Yo creo que si colocáramos una cuota de amor, una cuota de poder comprender el otro, de ponernos en el lugar del otro, sin duda, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestras relaciones en nuestra comunidad y también en nuestra sociedad cambiarían. ¿Saben? El llamado es, seamos prudentes. Pero hay algo que es interesante. La prudencia no la vamos a alcanzar por nosotros solos. Y en esto es maravilloso, porque tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Es el Espíritu que nos va a llevar a todo conocimiento, a toda verdad de Dios. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas para que tengamos el carácter de Cristo y para que tengamos la prudencia de Cristo. ¿Ya? Para que nosotros podamos discernir entre las verdades del mundo, que sin duda nos favorecen mucho, el conocimiento humano nos favorece mucho, pero mirarlo desde la perspectiva de Dios. Si vamos a juzgar algo desde la sociología, de la psicología, de las ciencias sociales, de toda ciencia humana, pero no nos olvidemos colocar desde la perspectiva de Dios y desde el corazón de Dios, y las cosas cambian. Entonces, y si el Espíritu trabaja en nosotros, vamos a tener una transformación. Dejémonos transformar con lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros? Sencillamente que seamos personas que podamos ir transformando nuestros caracteres y nuestra forma de ser para que seamos como Cristo. Y ser como Cristo es actuar con amor. Ser como Cristo es ser prudente. Ser como Cristo es decir las palabras justas y precisas
y correctas en el momento. Ser como Cristo es mostrarse amigo. Que tengan una linda semana y que el Señor les cuide con salud, que el Señor les cuide con proveer y que el Señor les brinde la llenura de su espíritu en sus vidas. Que sus vidas y también la de sus familias sean bendecidas y sean prosperadas. El Señor está con todos nosotros.